Sí, voy a empezar por otro lado, que es un hackeo que se produjo en el teléfono del ministro de Seguridad de la Capital Federal, Ajá. Marcelo de Alessandro, y en internet apareció un ofrecimiento de 500 megas de información hackeada en esa cuenta de Marcelo de Alessandro. Ajá. A cambio de $600 a pagar o en bitcoins o en Monero, que son dos monedas virtuales. Ajá. Y como prueba, digamos, del material que tienen, ofrecen 2 chats entre 2 gerentes importantes del Grupo Clarín, 4 jueces federales, el ministro de Alessandro y un experto en campañas electorales digitales y un ex directivo de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno anterior. Lo cual significa que apenas esto es una especie de amuse-bouche, digamos, un entremés como para mostrar lo que puede haber además. Exacto. Ahora, los jueces federales son Pablo Yadarola, Carlos Maix, Julián Ercolini y Pablo Caicials. Uh-huh. Y en las conversaciones entre ellos, algunas por escrito y otras con audios. Que ya vamos a escuchar varios de ellos, acuerdan mentir que ellos habían pagado por su viaje en un avión privado el 13 de octubre a Bariloche y que habían pagado por su alojamiento en Lago Escondido, la propiedad del magnate inglés Joseph Lewis, frente al lago, y combinan ocultar que fueron transportados en helicóptero al centro de esquí. Y procuran ocultar que esto fue por invitación del Grupo Clarín. Los gerentes del Grupo Clarín que organizaron y pagaron esto son Jorge Rendo y Pablo Casey, o Casey, se escribe. Pablo Casey es una personalidad muy interesante, muy importante, porque es sobrino de Héctor Mañeto, hijo de su hermana Alicia, y es director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom, o Telecom. Y Rendo es el director de Asuntos Exteriores del grupo. Lo llaman el Cachila Casey, y su madre es Alicia Mañeto, a quien llaman Chita. Digamos, para simular que esto no fue una invitación del Grupo Clarín, decidieron conseguir facturas falsas que mostraran que cada uno había costeado su pasaje, y acordaron declarar que desde Bariloche viajaron en camioneta y que también decidieron simular que habían pagado 2 días de alojamiento en Lago Escondido. Qué increíble, por Dios. Es muy impresionante. Ahora, otra de las cosas que se ven en estos diálogos es la preocupación por la repercusión en la prensa del tema. El tema fue revelado por Raúl Colman, por Tuni Colman. Y se preocupan los jueces y los gerentes del Grupo Clarín por asegurarse, hablar con Daniel Haddad, que les garantiza que Infoemba no se va a ocupar del tema, y hablar con La Nación, donde hay un audio en el cual Jorge Rendo
el gerente de Asuntos Institucionales Exteriores de Clarín, le sugiere a Julián Ercolini, al juez federal Julián Ercolini, que cuando hable con la Nación, sutilmente le dice, recuerde que algunos directivos de la Nación también estuvieron, no en ese viaje, pero en otros viajes, en el mismo lugar. Y en los diálogos entre ellos mencionan a los hermanos Aguié, Ajá. presidente del directorio y director del diario La Nación. Ahora, una cosa que me impresionó, yo recibí esto ayer. Un amigo me mandó el dato de que estaba subido en internet, en una dirección de internet donde se ofrecía, digamos, en los 500 megas de material a cambio de $600. Y bueno, son chats largos de varios días. Y bueno, ayer era el día de cierre, estábamos cerrando la edición. Esto requeriría realmente más tiempo para estudiar cada frase y ponerla en su contexto. Pero lo que me impresionó es que hoy, domingo 4, nadie más que el cohete a la luna y Tiempo Argentino se ocuparon del tema. Ni Clarín, ni La Nación, ni Infoemba, ni Perfil, ni Página 12. Ni el diario AR, hasta donde yo vi. Ni el diario AR. No, es Tiempo Argentino o el diario AR. No, es Tiempo Argentino el que lo sacó en tapa. La nota de Expósito, ¿no? Creo que sí. Sí. Yo los confundo un poco, Tiempo Argentino y Diario AR, no los veo muy por encima. Sí, es decir, silencio, estampa absoluto. Este lobby que ellos despliegan ha sido muy exitoso, muy exitoso. Ahora, empecemos a escuchar algunos de los audios. Escuchemos, por ejemplo, la propuesta que hace el juez Julián Ercolini. Buenas, ¿cómo están? Gracias, Leo. A mí se me ocurre que lo que tiene que decir es todo como sucedió. Lo único que evitaría es decir que nos llevaron en helicóptero al centro de esquí. Eso, lo que podría decir que nos llevaron, no sé, camioneta o fuimos a comer un asado allá arriba, pero no en helicóptero. Y después, bueno, que hicimos cabalgata, que hicimos un picnic una tarde, que comimos allá arriba unos choripanes, que jugamos a las cartas, que jugamos al pádel 2 veces. Nada, ¿qué les parece? Pero después que sea todo más o menos como lo hicimos. Bueno, el Cachila Casey propone obtener recibos antedatados de los falsos pagos. Muchachos, el tema es acá si Gustavo puede darles un recibo anticipado, que creo que no va a haber problema. Entonces algunos pueden haberlo hecho por anticipado y otros lo pueden hacer después. Digo, no le llevo problema a ese tema, ¿ok? El tema es que tenga la fecha, algunos pueden tener la fecha anterior y otros hacen la transferencia cuando terminó. Otra cosa mariposa. En otro audio, Casey se ofrece a cubrir todos los gastos que implicara la simulación. Y ellos le dicen, no, pero ya fuiste tan generoso. Bueno, el que más insiste en la necesidad de coordinar una versión única para no contradecirse es Ercolini. Sí, puede ser lo de Paz, que pueda ser una vocera, pero hay que organizar bien el discurso, es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tendríamos que eso dejarlo bien clarito antes de largar la noticia.
Y Ahora- yo que pensé que el autor de ficciones era yo, digo, pero el cuidado, hasta en la cantidad de veces que jugaron al pádel, que Dos veces. tira el colín, Dos veces, por sí. eso, digo, es Sí. impresionante. Ahora, la eficacia del lobby sobre los medios es tan grande que, por ejemplo, Raúl Colman reprodujo nuestra nota del cohete en sus redes antisociales hoy. Es decir, que Colman leyó la nota, conoce muy bien el tema, él fue el que inició el tema, y además entiende la importancia que tiene. Ahora, en página 12 ni una línea. Es decir, a él, evidentemente, allí no le dejaron publicar nada. Eso queda muy claro. Y una de las preocupaciones que expresan los magistrados y los gerentes del Grupo Clarín en todas estas conversaciones es la repercusión que el tema pueda tener en la señal de noticias por cable C5N. Eso les preocupa mucho, pero dicen que han hecho un contacto con Julián Leunda, a quien se refieren como enlace con Fabián de Sousa, responsable de C5N, quien les transmite que C5N no se va a ocupar del tema. Es decir, se lo bajan a Víctor Hugo el tema, y Leunda les garantiza que no se va a tratar en otros programas de la señal. Ahora, es curioso porque lo que en ningún momento dicen en estos chats es que Leunda es el jefe de asesores de la presidencia. Es decir, aquí lo presentan como contacto con C5N, cosa que me consta que es realmente. Y lo era cuando no era todavía jefe de asesores, sino simplemente asesor. En agosto él reemplazó a Juan Manuel Olmos como jefe de asesores, cuando Olmos pasó a ser vicejefe de gabinete, de ministro, ¿no? Bueno, y ahí también plantean la necesidad de hablar con los columnistas de La Nación, Joaquín Morel Solá y Paz Rodríguez Niel. Ahí ustedes escucharon que Ercolini decía así: podemos contar con Paz como vocera. Porque ahí otro de los participantes sugiere hablar con esta periodista, y no dice de arreglar con ella, sino de usarla como vocera inconsciente o ingenua De la versión oficial. Es decir, dándole la versión oficial para que ella la difunda, para instalarla, y además plantean hacer una denuncia penal porque el gobierno los está espiando. Bueno, este es todo un tema porque, digamos, yo antes de publicar nada, estuve viendo antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales. Es decir, porque realmente, digamos, los chats entre el ministro, los jueces y los empresarios son una intromisión en la vida privada. Ahora, lo que pasa es que hay jurisprudencia de la Corte Suprema de nuestro país, de los sistemas regionales y global de protección de derechos humanos, del Tribunal Europeo, de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, donde plantea que cuando se trata de temas de interés público, su difusión está protegida. Y tiene... ¿Por qué está protegida? Porque los funcionarios, que son las personas que influyen en cuestión de interés público, se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y consecuentemente se ven expuestos a mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Entonces, digamos, es recién después de hacer esta revisión de doctrina y jurisprudencia
que yo decidí publicarlo. Pero además incluso hice una selección, digamos, omití los comentarios escatológicos de contenido sexual que abundan, las risotadas, los insultos a periodistas de distintos medios, a los que se refieren en términos muy despectivos. Lo que sí, digamos, me preocupé por ver quiénes eran cada uno de los participantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los que participa, al que mencionan como Leo, es Leo Berglos, con TH final, que fue jefe de legales de la Agencia Federal de Inteligencia. Tomás Reinke, especialista en campañas electorales en medios digitales. Y está el hijo del camarista de casación Maix, Juan Bautista Maix, jefe de los fiscales porteños. Ahora, me interesa precisar algunos de los antecedentes de los jueces que participaron. Por ejemplo, Pablo Gabriel Caicials anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la ley audiovisual en diciembre del año 15. Permitió al ex jefe de gabinete Marcos Peña Brown utilizar la base de datos del ANSES para sus comunicaciones publicitarias. Declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto. Convalidó el aumento del 300% en las tarifas del agua. Le ordenó a la AFIP que no aplicara una resolución que obligaba a abogados y contadores a informar sobre las maniobras de elusión o evasión fiscal de sus clientes. Declaró inconstitucional el artículo de la ley del Ministerio Público que solo admite la remoción de su titular por juicio político. Esa causa fue iniciada por el Colegio de Abogados de la CITE de Buenos Aires y seguida en los tribunales por su agrupación de choque político Será Justicia. Y el fallo de Caicials forzó la renuncia de la Procuradora General Alejandra Gil Carbó, porque quedaba a tiro de remoción por mayoría simple. También fue uno de los jueces del Fuero Contencioso Administrativo que ordenaron al Banco Central la venta de dólares al precio oficial para importaciones que el Poder Ejecutivo no había autorizado. Pablo Yadarola es uno de los jueces del Fuero Penal Económico que trabaja con organismos del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, en 2018 secuestró armas de alto calibre que llegaban al país por correo con etiquetas de ropa deportiva. Y el dato le fue provisto a su juzgado por Homeland Security, es decir, el Ministerio de Seguridad Interior de Estados Unidos. Es muy gráfico en uno de los chats que aparecen, es que es Yadarola el que manifiesta o define, digamos, el objetivo de todo esto como la idea como la voluntad de desterrar la idea que dormimos en la cama de Luis. Claro, sí, pagar por un alojamiento en habitaciones, en casas que no sean la casa principal de la residencia. Cuando bueno, finalmente lo que hace es eso. Todo esto lo que prueba es que durmieron en la cama de Luis. Claro. Bueno, Ercolini es otro gran personaje. Es el juez federal que atribuyó al grupo Indalo una venta simulada de sus empresas y es el juez que detuvo a Cristóbal López y a Fayón de Sousa cuando se negaron a poner esos medios al servicio de la demolición mediática de Cristina que les había pedido Mauricio Macri. La esposa de Ercolini fue secretaria del ex ministro de Justicia Germán Garabano y este juez también procesó a Cristina en 3 causas, solo superado por el doctor Glock, que tenía 7 u 8. Ercolini fue uno de los que sostuvo que de 2003 hasta 2015 Cristina formó parte de una asociación ilícita. En cambio, con una vara totalmente distinta, sobreselló al número 2 de Chin, Luis Bendaza, con un argumento realmente extraordinario. Dijo que
Benassa no había pagado un soborno, sino el rescate exigido por el gobierno venezolano de Hugo Chávez por la seguridad y la libertad de los ejecutivos de la planta de Techín en el Orinoco, Sidor. En el expediente no hay una sola prueba de que la seguridad y la libertad de sus ejecutivos corriera riesgo. Simplemente de lo que se trataba es que le pagaran mejor por la expropiación de la planta. Y para eso se pagaron sobornos. Ercolini también sobreselló al tío de Casey, a Héctor Mañeto, a Bartolomé Mitre y a Ernestina Herrera en la causa por papel prensa, porque dijo que no había encontrado que en la venta de las acciones de papel prensa en 1976 hubiera tenido alguna relación con delitos de lesa humanidad. Bueno, tienen un perfil impresionante estos jueces. Además, ahora sabes que el grupo Clarín los invita a jugar a dormir en la cama de Luz. A dormir en la cama de Luz, y bueno, es muy fuerte esto, ¿no? Bueno, en la página publicamos varios de los chats, pero me interesa especialmente ver cómo se manejan en la justicia. Maix hijo, en uno de los audios, cuenta cómo arregló el manejo de la causa judicial que se había iniciado por la nota de Raúl Colman con la fiscal de Bariloche que tenía la causa. Hola, estoy en la calle, van a escuchar ruido, espero que se grabe bien. Sí, ok, con el formateo como le dice Pablo. Yo le agregaría también la frase que decíamos ayer, que o anteayer, ya perdí la cuenta, de que para confabular no hace falta ir hasta allá. Si uno quisiera confabular, confabula en un bar de Buenos Aires. Y lo segundo, si se puede, Julián, y de la forma sutil que lo puedas decir, es decirle que bueno, que gente importante de la nación también fue ahí, ¿viste? Que no... que bueno, que vos sabés quién fue. En realidad es Jorge Rendo, sugiriendo cómo apretar a los accionistas ahí de la nación. Pero no, lo de Maix es el último de los audios que tenemos. Muchachos, les cuento, la fiscal federal de Bariloche, bien, buena predisposición, ofreció mandar la causa a PI o, en su defecto, pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje, con los que salieron los denunciados, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo, avanzo en alguna de estas opciones. Sin Jorge y sin Pablo. Es decir, porque la nota de Raúl Colman mencionaba a los jueces, hablaba de la mesa judicial de Macri, y bueno, efectivamente hablaba de una confabulación. Yo no he ido por ese lado porque la verdad que de eso no sabemos nada, de qué hablaron no lo sabemos. Son hipótesis. Pero lo que no decía esa nota es que habían estado también los dos gerentes del Grupo Clarín. Y no solo que habían estado, sino que el Grupo Clarín había pagado todo eso, y que tanto Casey como Rendo recibieron en el aeropuerto de Bariloche a los truchos, a los pescadores de truchas judiciales. Muy impresionante, digo, porque es como una ventana a cómo construyen realidades, y cómo dirigen y manipulan causas o probables causas. Es muy cómo fenomenal. Construyen y cómo ocultan, porque claro. Digo, en el día de hoy, si no lees El cohete a la luna o no lees Tiempo Argentino, no te enterás de nada. Y esto no existe, directamente no existe. Es muy impresionante esa capacidad de, como se dice ahora la palabra de moda, de cancelación que tiene, ¿no? Bueno, así estamos, chicos.
El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.